Muy buenas a todos, nuevamente hoy dando un mensaje y va a ser lo más rápido que pueda, aunque es un mensaje un poquito profundo, largo. Es sobre las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Dios promete restaurarlas, cumplió la promesa. Vamos a Mateo 15:24, donde Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Bueno, son la iglesia de Jesucristo. Resulta que el reino de Israel no es lo mismo que el Estado de Israel actual. En el Estado de Israel actual habitan los judíos, que son descendientes de la tribu de Judá. Cada tribu representa a uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas, el nieto de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos, como ya bien dije, descienden de Judá, pero hay descendientes de Rubén, de Neftalí, de Simeón, entre otras tribus, porque son 11 hijos más que Jacob tuvo. Por eso en total son 12 tribus. Vamos un poquito de contexto porque la Biblia nos narra esto en Primera de Reyes 11 del 29 al 39. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, uno de los siervos de Salomón, le encontró en el camino al profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astorec, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Munac, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y a ti te daré 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edificé David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. En ese tiempo el rey era Salomón, el hijo de David, y Salomón primero tuvo una buena historia con Dios, Dios le entregó mucha sabiduría, pero Salomón luego, que se casó con muchas mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses, mujeres paganas, empezó a adorar también a esos dioses, y por eso Dios hace esto: se molesta con Salomón y dice que va a dividir el reino, pero no en el tiempo de la vida de Salomón, sino después que Salomón muera. Entonces, claro, Salomón se entera de esta profecía que se le da a uno de sus siervos, Jeroboam, y lo busca para matarlo, pero Jeroboam huye a Egipto. Salomón tenía un hijo llamado Roboam, a quien le iba a dejar el trono, y bueno, Salomón muere, y aquí vemos lo que pasa en Primera de Reyes 12. Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agradó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Vamos a resumir un poquito, porque él va a pedir consejo. Primero le pide consejo a los ancianos que aconsejaban a su padre, que le dicen: bueno, mira, el pueblo te dice que bajes el yugo, háblales bonito, diles que vas a disminuir el yugo, sírvele a este pueblo y te servirán por siempre. El hombre, además de pedir consejo a sus ancianos, fue y pidió consejo a los jóvenes muchachitos que se habían criado con él, que le dijeron: mira, si esta gente te dice que tu padre agravó su yugo, ponles tú un yugo peor, háblale feo, diles que tú los castigarás con escorpiones, que tú pondrás una carga muy pesada sobre ellos. Entonces el hombre, en vez de escuchar el consejo de los ancianos que habían aconsejado a su padre, fue y escuchó el consejo de los muchachitos, y ese fue el que aplicó. Y bueno, en el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Isaí, el padre de David. Israel, a tus tiendas, proveedor en tu casa. David, entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. O sea, Roboam, el hijo de Salomón, solo le quedó una sola tribu, tal como Dios lo había profetizado. Y Jeroboam lo hicieron rey en las otras 10 tribus. Hubieron guerras, hubieron confrontaciones. De hecho, Roboam, el hijo de Salomón, mandó al hombre que cobraba tributos a esas 10 tribus a cobrar tributo, y lo que hicieron fue que lo apedrearon. Entonces Roboam se molestó y buscó un ejército y fue a pelear con las otras 10 tribus para reconquistarlas, pero la batalla fue interrumpida por un profeta de Dios que dijo que no se maten entre ustedes, que son hermanos, y que esto lo ha hecho Dios, así que dejen eso así. Bueno, esa batalla concluyó, aunque luego hubieron más guerras entre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero a Jeroboam, el siervo de Salomón, lo hicieron rey de 10 tribus, y reedificó muchas ciudades y puso como capital una ciudad llamada Samaria. Por eso más tarde se le llamó el reino de Samaria y el reino de Judá. O sea, Israel estaba dividido en las tribus del norte y la tribu del sur, donde estaban los judíos y algunos levitas que servían en el templo.
Vamos a Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bequel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Bequel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bequel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Bequel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Muy bien, inventó una religión no muy original, porque eso ya lo había hecho Aarón cuando Moisés en el monte se perdió 40 días y la gente se desesperó pensando que Moisés había desaparecido, y le dijeron a Aarón que les hiciera dioses. Y Aarón lanzó el oro en el fuego y salieron 2 becerros de oro, los cuales Israel adoró. Eso fue causa de la ira de Dios, que casi destruye al pueblo, sino porque Moisés interfiere y pide clemencia. Pero este Jeroboam se inventó el mismo pecado y fabricó 2 becerros y dijo que ellos habían sacado a Israel de Egipto. Entonces, claro, Dios se molestó con Jeroboam. Jeroboam tuvo hijos, hubo una descendencia que traspasó el reino, pero esa casa de Jeroboam fue barrida. Después llegó otra casa que también cayó en idolatría, y vio otra casa, y Dios se obstinó ya de las 10 tribus porque estaban en el mismo pecado, y entonces Dios envió al reino de Asiria para que invadiera Samaria. Y bueno, ahí fue que ocurrió la deportación. El reino de Asiria era, como decir, el imperio más poderoso en aquel tiempo, que era muy cruel, eran amantes de la guerra, eran muy temidos por las demás naciones, invadían, mataban, violaban, asesinaban, hacían de todo. Este reino llegó, y fíjate, en el año 722 a.C. la invasión a Siria fue liderada por Salmanasar V, quien sitió Samaria, la capital del norte, durante 3 años. Finalmente, en el año 722 a.C. la ciudad fue conquistada y el reino de Israel fue anexado al imperio asirio. Vamos a 2 de Reyes 17, donde se narra esto. En el año 10 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de él, en Samaria, sobre Israel, o sea, sobre las 10 tribus, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Zo, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y la aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Fíjate, aquí Dios empieza a explicar más adelante por qué hizo lo que hizo, aunque Dios no tiene que dar explicaciones a nadie, pero lo hace por bondad y misericordia. Y él explica que es por idolatría, que Judá va por el mismo camino, pero en ese momento el castigo le tocó fue a Samaria, al reino del norte de Israel, y no a Judá, pues. Entonces, los asirios mandan gente a esa tierra después que se llevan a todos los israelitas de ahí. Y trajo el rey de Asiria, en el verso 24, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amán, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Se aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de la tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habita allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habitaban en Bequel, que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bequel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Entonces empezaron a adorar a los dioses paganos y a Jehová. Bueno, me recuerda mucho una religión que existe ahorita que hace ese sincretismo, que adora supuestos santos y también adora a Jehová. Ustedes saben qué religión estoy hablando. Entonces, bueno, hablemos un poquito del imperio asirio, porque el imperio asirio fue uno de los grandes imperios del Oriente Próximo en la antigüedad, que logró mantener hegemonía durante más de un milenio, hasta que su última capital, Nínive, que decía se habla en la Biblia, en el libro de Jonás, fuera arrasada en el año 612 a.C. Eran duros los asirios con los pueblos conquistados. Eso fue la causa de que los babilonios y los caldeos formasen una alianza para terminar con la opresión de esos asirios. Eran grandes enamorados del arte y de la guerra, y eran una de las culturas más crueles de la antigüedad, comparable al imperio romano. El nacimiento de este imperio vino con el asentamiento de diferentes pueblos nómadas semitas a orillas del río Tigris. Aproximadamente en el 1250 a.C. fundaron la ciudad Sur en honor a su dios y la convirtieron en su primera capital. Poco después comenzaron a expandirse por Mesopotamia.
Y quería aclarar rápidamente que Asiria y Siria no son lo mismo. Si bien en el actual país de Siria hay descendientes de los asirios que en su mayoría son cristianos, no es lo mismo. Son dos nombres que han sido una fuente constante de confusión para la gente común, como para los historiadores y para los teólogos. Y claro, imagino que por los nombres, ¿no? Vamos a ver, los asirios son personas étnicas distintas que pertenecen a la civilización antigua de Mesopotamia. Provienen de una civilización llamada Sumero-Akkadian, que se cree que es tan antigua como 3500 años antes de Cristo, y estas personas se extendieron por lo que es el actual Irak, Irán, Siria y otros países adyacentes en un momento dado, que era una nación fuerte y poderosa y dominaba gran parte del área desde el siglo 7 a.C. Los descendientes directos de los antiguos asirios todavía se encuentran en Siria, Irak, Irán y algunas partes de Turquía. La migración a gran escala de los asirios tuvo lugar en el siglo XX debido a la persecución de la población por parte de extremistas chiitas y sunitas, y hoy en día se puede encontrar a esta gente en países lejanos como Australia, Suecia, Alemania, Rusia, Alemania, Israel, Jordania, etc. Estas personas fueron desplazadas de sus países de origen tan tarde como la guerra de Irak en 1990. Bueno, la República Siria es una república árabe que está al oeste de Asia y limita con Jordania, Israel, Irak y Turquía. La capital de Siria es Damasco. Esa sí se cree que es la capital habitada más antigua del mundo. En la isla también se habla de ella. Y el nombre de Asiria proviene de sirios y es un término que utilizaban los griegos para referirse a los antiguos asirios. Y bueno, tiene una larga línea costera que bordea el mar Mediterráneo y tiene gran desierto, es el desierto sirio. Y es un país musulmán que tiene un 10% de cristianos. Entre los musulmanes son los 3/4 sunitas y otros musulmanes chiitas. Y bueno, hay un 10% de población cristiana que comprende la mayor parte de la población asiria antigua. ¿Ves? Fíjate, ¿a dónde fueron deportadas las 10 tribus? A el reino de Asiria. Y los descendientes de asirios que habitan en Siria son cristianos. ¿Por qué? Porque eso es así, hermano. O sea, si tú eres cristiano, salvo, nacido de nuevo, es porque tú desciendes de una de esas 10 tribus. Y entonces Dios está cumpliendo la promesa de volver a traer a sus hijos de otras tribus que no son solo judíos de vuelta a él. Vamos a Ezequiel 36, verso 16. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Por qué? Porque no solamente fueron a Siria, después de Siria pasaron a otros lugares también. El rey de Asiria los instaló en muchos países como esclavos, pero los instaló. Por tanto, ya la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y serán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré el trigo, y lo multiplicaré, y os daré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Bueno, hermanos, aquí se cumple la promesa. Dios promete que va a restaurar a esas 10 tribus. Vamos a ver, Jeremías 31, 31 al 34. Aquí vienen 10, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjate que hace distinción entre Israel y Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que era el pacto de la ley mosaica. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Ese es el evangelio. La ley en la mente, en el corazón. El evangelio. No me acordaré de sus pecados. ¿Quién es el que obra los pecados? Cristo, con el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Vamos a ver, Hebreos 8 lo confirma. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, hablando de Jesucristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería un sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Eso estaba hablando en la época en que habían sacerdotes todavía, no había sido destruido el templo, en el libro de Hebreos.
los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y ninguno de enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El viejo pacto desapareció, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no tienes que cumplir la ley para ser salvo, entiéndelo. Arrepiéntete y cree el evangelio, son los dos únicos requisitos para la salvación, no es cumplir la ley. Arrepentirte con el verdadero arrepentimiento, el cual es reconocerte como malo, como inmundo, como sucio ante los ojos de Jehová, y creer el evangelio, el hecho de que Cristo pagó por todos los pecados del pasado, el presente y el futuro, y que no puedes cometer ya ningún pecado que te condene, porque ya Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Vamos a Ezequiel 37:15. Viene mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe con él, en él, para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: no nos enseñarás qué te propones con eso, diles: así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondrán junto con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos por ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré ellos por Dios. Aquí habla de el arrebatamiento. Cristo lleva a la iglesia, después regresamos después de la gran tribulación, y regresamos a gobernar juntamente con él en Israel. O sea, los judíos van a volver a Cristo y nosotros vamos a estar ahí también, y vamos a ser uno solo con Judá. Efesios 2 del 2 al 13. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora que en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2 del 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear así mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de uno y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. También Abraham le dice en Génesis 22, al 17 al 18: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Apocalipsis 7 habla de los 144,000 sellados y dice que son cada uno de las 12 tribus de Israel. No dice que todos son judíos, como muchos pastores ignorantes dicen, que todas las tribus están allá y no sé qué. Ignorante, no digas eso. Aquí dice que son 12,000 de cada tribu. Así que Dios va a restaurar las tribus. Sí, ya las restauró. Los nacidos de nuevo, los salvos, la iglesia, son las 10 tribus. Nosotros. Y después que regresemos de la boda del Cordero, vamos a gobernar juntamente en Israel junto con los judíos. Muchas bendiciones.